Y yo creo que estamos en lo cierto. Y yo quiero, pues, valorar el trabajo que hacen cada uno de los docentes presentes a la cabeza de los directores. Pues no es tan fácil esta tarea de poder hablar de una identidad. Sabemos de que el idioma para nosotros viene a ser lo más importante para ese pueblo. Aquel que deja de hablar el idioma guaraní sencillamente deja de existir. ¿Y cómo podemos entender esto? Tradicionalmente han habido muchos maestros. En Bolivia, por ejemplo, maestros con un sistema tradicional donde no permitían hablar el guaraní en la escuela. Porque dice que el guaraní era lo más inferior que podía existir. Entonces le enseñaban el castellano. Yo quiero decirle que hay más. O sea, podemos decir qué son esos maestros para impedir que alguien hable su idioma. ¿En qué se han convertido esos maestros? Yo le quiero enseñar así, rápido. Cada uno de esos maestros, con un sistema tradicional, limitando hablar el idioma a ese hermano guaraní, se ha convertido en un asesino. Y la Constitución de Bolivia dice de que si un ciudadano cualquiera, de cualquier nivel, que infrinja un artículo, está cometiendo una traición a la patria, pero al mismo tiempo se convierte en asesino. Entonces han habido muchos maestros asesinos, porque a este niño o a esta niña le está cortando su lengua, el idioma. Entonces un niño que no habla su idioma está muerto, es menos un guaraní. Y se puede imaginar cómo es tan importante. En el pueblo guaraní, las juventudes que no hablan el idioma ya es muerto, es un cadáver caminando, porque no habla su idioma. Y el idioma es la identidad, lo esencial de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo ven? Es eso. Un día, un profesor le pregunta a un joven, le dice: ¿de qué pueblo eres? Guaraní. Ah, pero ¿sabe hablar el guaraní? No, pero entiende. Ah, le dice, yo tengo un perro en la casa, no habla pero entiende, entonces igualito que es. ¿Qué tal? Pero nosotros no somos perros. Para nosotros debe ser una tarea importante, primordial. El que no sabe debe aprender, porque para aprender no hay edad. Otra cosa es que no quiera. Y muchos dicen, ¿no? Muchos dicen de que es por culpa de mi mamá, por culpa de mi papá, por culpa de todo. Mentira, el culpable es usted. No es culpa de nadie. El problema es que usted se avergonzó de ser guaraní. Cuando se empezó en Bolivia, antes del 90, el 92, el 94 se crearon los SEMAS, educación para adultos, alfabetización. Muchos, yo también he pasado por el SEMA. Muchos de los jóvenes que llegaron ahí a educarse, ahí aprendieron en joven, o sea, adultos, aprendieron a escribir,
a leer, y muchos de ellos se avergonzaban de su papá. Porque su papá no sabía leer y escribir, y bueno, siempre era un peón, era un mozo. Y le preguntaba a su compañero y le decía, ¿y cómo es tu padre? A mi padre pues tiene buena casa, es ganadero, es comerciante, es doctor. Un día llega su compañero a su comunidad y llega y le dice, pero ¿dónde está tu padre? Queremos conocer a tu familia. Y llegaron a la casa, pero vieron a un hombre montando sus caballos, bueno, como un vaquero, era vaquero. Su madre, todo por allá, normal. ¿Y ellos quiénes son? No, ese es su peón, su mozo de mi papá, su empleada, su cocinera de mi mamá. Bueno, así. O sea, el joven comenzó a educarse, pero se comenzó a avergonzarse de su propio padre. ¿Qué tal? Yo creo que eso no está bueno.